Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarlos a todas y a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Espero que previamente ya hayan podido echarle un vistazo al material que les grabé el día de ayer y darse el tiempo de realizar la actividad correspondiente. La primera unidad básicamente pues tiene que ver con mucha teoría que vamos a estar revisando. También ya le di revisión por ahí a sus evaluaciones diagnósticas. Les agradezco a la mayoría, a la gran mayoría que me compartió ahí sus puntos de vista, sus anotaciones. Son muy importantes para que podamos tomar en cuenta la situación actual, la que prevalece para la mayoría de ustedes, y en base a eso pues fomentar las condiciones que permitan que alcancemos el objetivo de la materia y que podamos todos cumplir, ¿no? con esos objetivos. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a la sesión. Les pediría yo por favor que me confirmen si pueden ver mi pantalla de manera correcta. Y si es así, pues entonces vamos a abordar la temática del día de hoy. Ya no es compartir, es presentar. Ok. Entonces, en la primera parte se revisó, digamos que de manera general, cuál es el concepto de los dispositivos móviles, perdón, y las características que estos tienen, a grosso modo. Había que revisar cuatro características particulares para considerar un dispositivo móvil. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar revisando algunos antecedentes y de manera general cuáles son los tipos de dispositivos móviles que aparecieron al inicio del boom de estos mismos, y cuáles son los que actualmente están todavía vigentes en el mercado. ¿Ok? Vamos entonces a abordar la parte de eh, tipos de dispositivos móviles. Entonces, por ahí del 96 a antes del cambio de siglo y de milenio, que en este caso su servidor pues ya vivió ya un poquito más adulto, salió a la venta el primero de los dispositivos que se consideró verdaderamente un dispositivo móvil. ¿Vale? Igual ahí sus abuelos, sus papás los habrán comentado de algo que se llamaba la Palm, ¿no? Que no era otra cosa que una agenda portátil. Entonces salió a la venta este dispositivo Palm Pilot que además de dar la posibilidad de portabilidad, es decir, de poder cargar el dispositivo prácticamente en la mano, sale, tenía diferentes herramientas, opciones que brindaba al usuario, ¿sale? Para hacer su planificación del día, para anotar fechas importantes, para anotar tareas que tenía que realizar y ejecutar algunas otras tareas sencillas a cumplir por el usuario. En pantalla estamos viendo pues una fotografía, una imagen de este dispositivo. Como ustedes lo pueden ver, pues un dispositivo monocromático. Sin embargo, pues brindaba o atendía las necesidades que en ese momento pues existían en el mercado. Dado este primer intento, sale de dispositivo móvil, a partir del año 2000 fue que otras compañías, como por ejemplo en su momento HP, que en ese entonces se conocía por Hewlett Packard, empiezan a sacar sus propios dispositivos portátiles móviles, ¿sale? Similares a la PAN, que en este caso pues significaría el crecimiento, sale casi casi exponencial de este tipo de opciones de dispositivos. ¿Okay? Para nuestra materia vamos a considerar dispositivos móviles aquellos que en particular hacen uso o consumen servicios de Internet. ¿Okay? Y
pues algunos de estos dispositivos que nosotros vamos a considerar son los teléfonos móviles, que no debemos confundir con los smartphones, organizadores y asistentes personales digitales, también llamados los PDAs, los handhelds PC, las tablets y los libros electrónicos, ¿ok? Como les decía yo, pues vamos a estar comentando así rápidamente algunas características y antecedentes de los mismos para conocer cuáles son estos tipos de dispositivos móviles. Vamos con el primer dispositivo, que son los handheld PC. ¿Sale? Estos son dispositivos móviles de los iniciales, ¿sale? De los más antiguos, pero que hoy en día también se mantienen en uso y ya veremos por qué. ¿Sale? Tienen diseños similares a los que encontramos en un equipo portátil, una laptop, por ejemplo, portátil o una netbook, pero tienen ciertas características que las diferencian, ¿sale? Igual que el equipo portátil, que una laptop o con una netbook, pues estas se doblan, mantienen o contienen un teclado, ¿sale? Y al doblar esto, pues, se crea lo que en ese entonces le conocía como una carcasa, ¿no? Esa carcasa también se le conoce como el clamshell, o más bien por eso también se le llamaban dispositivos de tipo clamshell, por este hecho, ¿no? Estos dispositivos aparecieron antes de que existieran los primeros asistentes personales, ¿vale? ¿Cuáles son algunas ventajas de los handhelds? ¿Sale? Pues proporcionar una función de encendido y apagado instantáneo, es decir, cuando nosotros, o ustedes ya saben, cuando encendemos nuestro equipo, lo apagamos, hay un cierto tiempo de latencia, ¿no? En lo que el sistema operativo realiza algunos procedimientos, ¿no? Y en este caso, lo que tiene el handheld es que inmediatamente cuando lo cierran, se apaga, lo abren, se prende y sin ningún problema, lo cual permite pues un acceso de datos inmediato, ¿sale? La batería que contienen estos equipos es de largo tiempo de vida, ¿sale? Bueno, acá nos dice que puede durar un día entero, pero hoy en día pueden durar días con una carga, ¿ok? Tienen chips de bajo consumo de energía, lo que les permite esta característica, ¿sale? En general no tienen partes móviles, ¿ok? Soportan el trabajo rudo, es decir, soportan golpes, caídas, ¿sale? Por lo cual, pues pueden ser empleados en diferentes entornos, ¿sale? Y comúnmente, por ejemplo, este tipo de equipos se emplean en la industria manufacturera, en la industria petrolera, en los campos, perdón, en el área de trabajo de campo, ¿no? Es decir, en exteriores, donde las personas necesitan hacer mediciones, hacer cálculos, etcétera, etcétera. Y por lo mismo necesitan de un equipo que no sea frágil como nuestras portátiles convencionales. La carcasa de los equipos pues es gruesa, ¿sale? Está hecha precisamente pues para soportar este tipo de condiciones al aire libre. Incluso algunas de ellas también están hechas para soportar, por ejemplo, altas presiones, líquidos, corrosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son modelos, digamos, no tan robustos. Hay unos que vienen todavía en carcasas metálicas de aluminio que parecían portafolios, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros requiramos equipos de trabajo rudo, pues hay que hacernos una handheld, ¿vale? PC. ¿Qué otros dispositivos móviles consideramos? Pues los teléfonos móviles, ¿vale? Un teléfono móvil, ¿sale? Y nos estamos refiriendo a teléfonos móviles sencillos o de las primeras generaciones, ¿sale? Representaron un punto de partida para llegar a los web-enabled phones y después o más bien también fueron los precursores de lo que hoy conocemos como smartphones.
Algunos componentes que contenían este tipo de teléfonos móviles, que todavía por ahí hay algunas versiones que venden en las tiendas de conveniencia por una cantidad muy bajita. Sale pues un micrófono, altavoces, pantallas de cristal líquido de plasma que al inicio incluso eran de tipo análogo, es decir, traían displays electrónicos que hoy en día podemos armar incluso hasta en nuestras materias de electrónica digital, ¿sale? Traían un teclado, antenas, baterías, placas de circuitos sencillos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eran teléfonos básicos que estaban prácticamente destinados a realizar más que nada llamadas. Para eso estaban hechos. ¿Cuáles eran las ventajas del teléfono móvil? Que todavía por ahí existen muchos modelos. Pues que su uso es bastante extendido, que eran bastante ligeros, son bastante ligeros y portátiles. Económicos, lo que ya habíamos comentado, incluso en las tiendas de conveniencia los encontramos. Y que tienen prestaciones de comunicación innata, es decir, su objetivo primordial era las llamadas. ¿Qué desventajas encontramos en este tipo de dispositivos? Bueno, pues la poca potencia de proceso, es decir, no realizaban alguna cosa, otra cosa distinta que no fuera a realizar llamadas. Eh, Mantenían poca memoria, a lo mejor la memoria la destinaban, por ejemplo, por algunos tonos, etcétera, etcétera, alguna amenidad del servicio, pero no otra cosa. Capacidades de visualización limitada por las características de las pantallas, porque eran pantallas pequeñas, monocromáticas, en muchas ocasiones que contaban con displays bastante sencillos, bastante rudimentarios, y una interacción avanzada difícil, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos llevar a cabo procesos de configuración, de guardado de contactos, etcétera, 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 pues lo más probable es que se tendría que recurrir en su momento pues al manual de usuario para conocer cuál era el procedimiento para llevar a cabo esas actividades, ¿no?, que el usuario necesitaba realizar con su teléfono móvil. El siguiente dispositivo móvil que vamos a comentar es el Personal Digital Assistant, o PDAs también conocidos, ¿vale? Que como su nombre lo indica, pues era básicamente un organizador digital, ¿no? También se conocieron como organizadores de bolsillo y que combinan prácticamente elementos de una computadora, de teléfono, de fax, internet, de redes, ¿sale? En un solo dispositivo, ¿sale? Esto ya está más aproximado a lo que nosotros hoy conocemos como un smartphone, ¿no? Que integran todo esto y mucho más. Entonces, ¿qué tenía el PDA? Pues podía funcionar como un teléfono móvil, como nosotros ya lo conocíamos, como un fax, que obviamente pues ya no se está utilizando los faxes, y a lo mejor ustedes ni siquiera los conocieron, pero era un aparato que utilizaba una línea telefónica para transmitir documentos impresos. Entonces, por un lado teníamos un fax que emitía que era un emisor por el cual, por ejemplo, se escaneaba un documento, y por medio de la vía telefónica enviaba un paquete de datos que leía o que recibía un fax receptor, y en ese se imprimía el documento que nosotros queríamos. ¿Vale? Ya se empezaron a integrar los primeros navegadores web. Obviamente estos navegadores estaban desarrollados bajo los criterios del desarrollador de la marca. No estaban sujetos a estándares, ni estaban homogenizados con otros navegadores, ni nada por el estilo, ¿sale? Y básicamente pues funcionaban para agendar o para organizar cosas que uno tenía que hacer a lo largo del día, ¿sale? La mayoría de los asistentes digitales personales venían acompañados con un stylus, ¿no? Bueno, estos eran los más
digamos, estilizados, ¿no? Venían con su stylus, pero también en su momento permitían el trabajo a través de su pantalla táctil, o también venían acompañados de botones que permitían el uso del mismo, ¿no? Algunos integraban algoritmos para el reconocimiento de escritura a mano, es decir, lo que hoy está integrado en algunos dispositivos móviles como los que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos, que pues puedes escribir de manera manual en tu pantalla y se va traduciendo, o en texto en tu aplicación, o incluso también a través de comandos de voz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues desde ese entonces, desde los años 2000, ya estaban desarrolladas algunas herramientas, algunos procesos que hoy en día todavía se siguen utilizando, pero pues ya de una manera más estilizada, con mayor potencia y mayor agilidad. Algunas ventajas de los asistentes personales era que pues tenían pantallas pues más grandes, por ejemplo, que los teléfonos móviles, lo cual permitía pues una mejor experiencia de usuario al proveer una mejor visualización de los elementos. Por lo mismo también se establecía una alta interacción del usuario, de la persona que tenía su asistente portátil y del dispositivo, ¿no? Dada la facilidad que se tenía a través de su pantalla táctil. Este dispositivo sí contaba con una capacidad de procesamiento potente, ¿sale? Y estamos hablando de que pues ya realizaba mucho más cosas que las que realizaba un teléfono convencional, pero que obviamente pues ya está equiparado o superado por un teléfono móvil, incluso de gama baja de hoy en día, ¿no? ¿Qué desventajas encontrábamos en este tipo de dispositivos? Bueno, pues que necesitaban algunos accesorios para llegar a comunicarse. Muchos de estos dispositivos necesitaban cables de datos incluso para conectarse no incluso, más bien para conectarse a los equipos de escritorio. Necesitaban su software propietario pues para instalarse, para realizar alguna interacción con el usuario a través de un equipo de cómputo, cables para conectarse, por ejemplo, a líneas telefónicas, etcétera, etcétera, ¿sale? Y evidentemente todo esta estuche de monerías pues tenía un precio superior, muy superior al de los teléfonos móviles tradicionales, dado todas las herramientas que ofrecía en su momento. ¿Ok? De ahí pasamos al siguiente dispositivo, que son los Web Enabled Phones. ¿Sale? Este se conoce como la segunda generación de los smartphones. Su uso principal pues seguían siendo las llamadas, ¿sale? Solo que se integraron nuevas herramientas, y una de esas herramientas que se popularizó mucho en esos años, pues fue el mensaje fue el envío de mensajes de textos básicos, ¿sale? Entonces las personas empezaron a optar por, en lugar de hacer llamadas, enviar mensajes sencillos que todavía hoy en día están integrados en todos los dispositivos, en todos nuestros teléfonos móviles, nuestros smartphones todavía tienen esta herramienta que pues básicamente ya nada más se utiliza ahora para puro para notificaciones, por ejemplo, de comercio electrónico, para noticias, etcétera, etcétera, pero ya casi ninguna persona las utiliza como medio de comunicación con otras personas u otros usuarios. ¿Ok? ¿Qué otra cosa, qué otra característica tenía, qué otra novedad tenía? Pues que ya podía conectarse en algunos casos a con algunas tecnologías inalámbricas. A lo mejor ustedes no fueron usuarios o no utilizaron estos dispositivos, pero se dio el boom del infrarrojo entre los celulares. Entonces, tú tenías tu teléfono móvil con infrarrojo y entonces tenías posibilidad de transmitir alguna
algún contenido de tu celular hacia otro que tuviera también un infrarrojo. Tal y cual era el inconveniente del infrarrojo, pues que la transmisión de datos se hacía en una distancia muy cortita. También ándale para jugar serpientes escaleras, para pasar música. ¿En qué consistía? ¿Cómo tenías que hacer la transmisión? Pues prácticamente pegabas un teléfono contra otro, donde se emitía la señal para que pudiera transmitirse esa información. ¿Sale? Estas fueron partes de las innovaciones que en ese tiempo se fueron integrando y posteriormente con las siguientes generaciones pues ya se integraron otros estándares, pues como el Bluetooth, ¿no? Que ya no necesitaba tener, ya no necesitabas tener el dispositivo pegado uno contra otro para transmitir datos, ¿no? Pues su uso, evidentemente, a través de estas novedades, pues se estandarizó más, se generalizó, pues la mayoría de las personas que en ese tiempo tenían su poder adquisitivo, pues teníamos un Nokia de estos, ¿no? De estos que vemos en la pantalla, que además de teléfono y de envío de mensajes y de lo que ya les platiqué y jugar serpientes escaleras, pues también servía para defensa personal, ¿no? Para el sillón o para la mesa que se pandeaba, pues poner ahí tu celular. Y todavía muchos de estos dispositivos están vigentes, todavía se utilizan por la larga durabilidad que tienen sus componentes y porque por ejemplo en algunas empresas está restringido el uso de smartphones, sale por las cámaras, por la grabadora, etcétera, pues no está permitido su uso y por lo tanto las personas, los empleados del lugar, pues todavía llegan a utilizar o a tener uno de estos para no estar completamente, ¿cómo se dice? Incomunicados. Pues qué ventajas ya comentamos algunas de ellas. En pocas palabras cambiaron algunos estándares de comunicación en la manera en que se comunicaban. Apareció por ahí algo que se llamaba el roaming, ¿sale? Encontramos entonces en estos dispositivos pues llamadas de mayor calidad, ¿sale? Con precios bastante accesibles, con baterías de larga vida que duraban días las cargas. Hoy en día, pues un smartphone, dependiendo de la manera de uso, puede durarte un día y máximo un día y medio o menos de un día, ¿no? Depende de la potencia de la pila, ¿sale? Pero en general, pues igual te dura un día si bien te va, ¿no? O hay que estarlo recargando a cada momento cuando ya empieza a fallar batería, cosa que pues obviamente no pasaba con estos dispositivos. Ya permitían conexiones inalámbricas bajo las características que ya les mencioné. Las desventajas de ellos, pues obviamente mantenían las pantallas pequeñas, ¿sale? Nada más para lo básico, eso sí, ya agregaban un mayor número de píxeles, pero pues todavía se notaba la cuadrícula que mostraba el dispositivo. En su mayoría los dispositivos tenían pantallas monocromáticas, ¿sale? Cuando empezaron a salir las primeras pantallas a color, pues obviamente la gente empezó a migrar a este tipo de dispositivos. La navegación pues era pobre, se hacía a través del teclado del teléfono, con aplicaciones limitadas, es decir, yo no podía agregarle más cosas de las que ya me brindaba o difícilmente lo podía yo hacer, a lo mejor nada más a través de aplicaciones del propio constructor del dispositivo. Y pues obviamente el almacenamiento de este tipo de dispositivos era bastante limitado. Ni siquiera hablábamos de gigas, hablábamos nada más de megas, ¿no? Que podíamos almacenar en estos dispositivos. Y pues obviamente de ahí, con todos estos precursores de dispositivos móviles, pues pasamos precisamente al smartphone, ¿no? Que es una conjunción de algunos dispositivos que ya hemos visto y con nuevas utilidades, nuevas ventajas, ¿no? Los smartphones entonces combinaron los conceptos de telefonía móvil y ordenadores de tipo handheld en un único dispositivo, ¿sale? Con el tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que los dispositivos móviles, además de ofrecernos todo lo que ya nos ofrecían los dispositivos anteriores, ahora nos brindan mayor rendimiento, mayor durabilidad, resistencia, accesorios para alargar su vida o incluso accesorios simple y sencillamente por estética, ¿no?
Los smartphones permiten guardar información, ¿no? Como ya sabemos, podemos acceder a nuestros correos electrónicos, almacenar fotografía, videos, audios, acceder a diferentes servicios de internet como pueden ser streaming, como pueden ser navegación por la web. Podemos instalar más programas de los que trae de por sí el dispositivo a través de las diferentes tiendas, dependiendo del sistema operativo del mismo. ¿Sale? Y básicamente integrar tantas herramientas como nosotros nos podamos imaginar en un único dispositivo. Es decir, pues tenemos ahora sí que en nuestros bolsillos la conjunción, la experiencia y el desarrollo tecnológico de los últimos 40 o 50 años, ahí están en nuestro bolsillo. Los teléfonos inteligentes soportan más funciones que, evidentemente, que un teléfono común. Ya hablábamos de la gestión de correo, además de la organización de actividades personales. Evidentemente, para que le saquemos provecho a nuestro dispositivo, a nuestro smartphone, pues necesitamos una conexión continua a Internet, ¿ok? Para no limitar sus posibilidades. Y pues como ya les decíamos, a través de las diferentes tiendas, nosotros descargar aplicaciones o incluso, como en el caso de nosotros mismos, pues desarrollar nuestras propias aplicaciones y utilizarlas mediante este tipo de dispositivos. En general encontramos teléfonos de diferentes gamas, dependiendo de las características del mismo. Nosotros nada más vamos a hablar de dos y eso porque depende de digamos que del tiempo, de la línea del tiempo en el cual aparecieron estos. Obviamente cuando estos dispositivos, estos smartphones salieron al mercado, pues se consideraron teléfonos de alta gama, ¿no? Por toda la serie de, ¿cómo se llama? De herramientas que nos proveían. Hoy en día, muchos de estos dispositivos todavía siguen vigentes, a lo mejor ya sin soporte porque los sistemas operativos ya caducaron, o incluso porque las empresas ya cambiaron o ya cerraron o ya migraron hacia otras tecnologías, como por ejemplo, hoy en día que por ejemplo LG, que era un distribuidor muy grande y constructor de telefonía móvil, pues ya se ha desmarcado del mercado de los smartphones y ha pasado nada más a enfocarse, por ejemplo, en pantallas, en televisores y en otros dispositivos y ya básicamente se ha desmarcado del mercado, ¿no? Entonces, de entrada, estos hoy en día los podemos considerar de gama baja porque pues integran diferentes características que podemos encontrar en un smartphone, pero que no tienen la capacidad o la potencia de las marcas o de los dispositivos que hoy en día nosotros podemos encontrar en nuestros bolsillos, ¿no? Las primeras versiones de estos dispositivos, pues hoy en día los conocemos como smartphones de gama baja, porque básicamente todavía se seguía manteniendo su función primordial, que era la de realizar llamadas, ¿no? Nos brindaban diferentes amenidades, pero en su mayoría estas herramientas que nos brindaban, pues siempre eran desarrolladas por el propio constructor, no estaban estandarizadas en su mayoría, por lo tanto, pues no permitían que nosotros pudiéramos integrar nuevas herramientas en esta, ¿no? Hoy en día encontramos dispositivos móviles de alta gama y la alta gama tiene que ver básicamente con las características por ejemplo, en cuanto a tamaño, definición de pantalla, el tipo de pantalla que nosotros encontramos en el dispositivo, por ejemplo, el margen que tiene la pantalla con respecto al dispositivo, es decir, qué tanto utiliza el área para mostrar las imágenes, el número de píxeles que se utilizan, la potencia de las cámaras y el número de cámaras que se integran al dispositivo, la capacidad de almacenamiento que tienen estos dispositivos, tanto almacenamiento interno como externo, y la potencia del procesador, el número de núcleos y obviamente la potencia de la batería son características que hoy en día
uno observa para, por ejemplo, elegir o hacerse de uno de estos dispositivos llamados smartphones, ¿ok? Y por ahí también en algún momento se pensaba que, las, que los equipos de escritorio iban a pasar a la historia con la aparición de las tabletas, ¿no? Porque obviamente pues permitían el andar trayendo un dispositivo móvil de un tamaño, digamos, regular, que podía realizar actividades similares a las de un equipo de escritorio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenía una pantalla pues, de un buen tamaño, que permitían la interacción a través de la pantalla que era de tipo táctil o a través de un stylus, lo cual obviamente pues hizo muy atractivo su uso y todavía lo mantiene. Sin embargo, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que este dispositivo móvil para nada ha desplazado a los equipos de escritorio, y es más, en los últimos años pues nos hemos dado cuenta que el uso de equipos de escritorio se ha incrementado por así que por la aparición, ¿no? No la aparición, más bien por la gran demanda de videojuegos que requieren de una cierta potencia, por ejemplo, de tarjetas gráficas, de sistemas de enfriamiento, de pantallas, etcétera, etcétera, que pues obviamente no brinda una tableta ni siquiera un teléfono móvil, ¿no? Entonces, estos dispositivos brindaron el acceso a un teclado táctil, ¿sale? O a través del uso del stylus o simple y sencillamente a través del toque de las yemas de los dedos, pues se puede interaccionar con estos dispositivos. En su inicio, pues este tipo de dispositivos fue por sí que fue ¿cómo se le dice? Fue dominado por la empresa de la manzanita, ¿sale? Porque pues ellos sacaron al mercado tanto el smartphone como ¿cómo se llama? Como su símil, en este caso para dispositivos más grandes que era la tableta. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos distribuidores, ¿no? Como lo sabemos hoy en día, como Samsung, como LG y muchos más que salieron con el paso del tiempo, sobre todo chinos, sale, pues encontramos en el mercado diferentes marcas con diferentes características y obviamente esta competencia trajo consigo también una baja en el precio para adquirir este tipo de dispositivos móviles, pero que realmente pues no vinieron a sustituir y que tampoco han tenido así como que un consumo muy elevado en el mercado. Antes, o bueno, también teníamos otros dispositivos móviles como el ebook, que básicamente pues, era una tableta, ¿sale? Solo que pues esta básicamente estaba enfocada a mostrar contenido de libros electrónicos, que pues hoy bien sabemos que podemos básicamente comprarlos y descargarlos para nuestro smartphone o para una tableta común o incluso también pues para nuestra PC. Entonces realmente pues ahora sí que en su momento con la aparición de diferentes opciones de dispositivos móviles pues se pensaba que algunos de estos enfocados directamente en alguna actividad cotidiana pues iban a tener un boom, pero pues realmente no fue así. Realmente no veo o no se ve la conveniencia de comprar un dispositivo, un ebook para leer nada más libros, ¿no? Lo que el usuario hoy en día busca es que además de eso, pues te permite hacer muchas más cosas. ¿Ok? Bueno, pues a grosso modo estos son algunos de los dispositivos móviles que en base a sus características, en base a su usabilidad, pues han permanecido en el mercado y son algunos de los que nosotros hemos podido comentar a especie de revisión de los antecedentes de los dispositivos que hoy en día pues nosotros utilizamos ya sea en casa, en nuestra vida profesional y que encontramos muchas veces también en la industria. ¿Ok? Bueno, pues con eso abarcamos el tema del día de hoy. Más adelantito les subo su cuestionario para que lo contesten.